24. El grupo que regresó estaba compuesto de un total de 42.360 personas, sin contar lo que dice aquí abajo, 7.337 esclavos y esclavas que también venían acompañadas de 200 hombres y mujeres cantores. O sea, era una buena cantidad, ¿verdad? O sea, había bastante gente que iban a trabajar en la construcción, porque estamos hablando de la construcción ¿de qué? Del templo. Versículo 3, vamos al asunto, del capítulo 3, perdón. Dice, así que hacia el séptimo mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en su pueblo de origen, todos unidos se reunieron ¿dónde? Había un principio aquí, era que todos estaban ¿cómo? Unidos. Todos estamos unidos, así como vamos a estar unidos para recoger los fondos de nuestra hermana que necesita ser operada, ¿verdad? Porque si nuestra hermana no se opera lo más pronto posible, lo que tiene ahí puede explotar y eso daña muchas cosas, nuestra hermana puede partir. Y no queremos eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, ok. Vamos a estar como unidos. Dice 2. Luego Jesuá, hijo de Josadá, y los sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, se está nombrando aquí lo que Ageo estaba explicando el mensaje que había recibido el Señor en Ageo capítulo 1. Se nombran aquí, miren cómo dice: Jesuá, hijo de Josadá, y los sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y la gente que lo acompañaba, comenzaron la construcción del altar de Dios de Israel para poder ofrecer sacrificio ante él, tal como dice la ley de Moisés, hombre de Dios. Versículo 3. Los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, pero eso no los detuvo. No hay que tener miedo, iglesia. ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque Dios está con nosotros. No podemos tener miedo, dice. Construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana y por la noche. Versículo 4. Luego celebraron la fiesta de las enramadas, tal como está escrito. Ofrecieron el número exacto de sacrificios ordenados para cada día de la fiesta. Todo era un orden, todo lo que Dios mandaba que hicieran, ellos lo hicieron. Por eso la construcción del altar. Versículo 5. Luego de eso comenzaron a ofrecer los sacrificios que deben quemarse completamente cada día, los de luna nueva y los de todas las otras fiestas y días sagrados, ordenados ¿por qué? Por el Señor. Eso fue ordenado en el antiguo pacto, ¿por qué? Por el Señor. La gente también comenzó a dar al Señor otras ofrendas voluntarias. Eso animó a la gente que las ofrendas que daban eran como voluntarias, pero la gente estaba como animada. Oído que estamos en la construcción, no estamos en la reconstrucción, estamos en la construcción del templo. Vamos a ver la actitud en la construcción del templo y después el desánimo y después el ánimo o la actitud en la reconstrucción. Dice el versículo 6, así que el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer nuevamente sacrificios al Señor, aunque no habían sentado las bases del templo, todavía no se habían hecho las bases. No había cabilla, viga de arrastre, no había nada. Estaba el terreno ahí, esperando que alguien llegara, ¿a qué? A construir. Ya el pueblo estaba enfocado y entendía el propósito de la construcción, porque ya había sido un mandamiento del rey Ciro, ¿de parte de quién? De Dios. Ahora, entonces encontraron a carpinteros y canteros, a los de Tiro y de Sidón, le dieron comida, vino y aceite de oliva como pago por traer tronco de cedro en embarcaciones desde el Líbano hasta el pueblo costero de Jope. Ciro, el rey de Persia, le había dado permiso para hacer todo esto. Este rey estaba conectado con el propósito de Dios. Hasta los permisos se los sacaba. Tranquilo, vayan al puerto que allá van a recibir la madera. Estamos conectados con el propósito del Señor. No se preocupen por eso, porque Dios va a abrir puertas. Y yo creo que Dios también va a abrir puertas. Así como utilizó una persona para dar lo que restaba de un alquiler, si usted no quiere dar, hermano, tranquilo, no se preocupe. Pero el Señor va a traer personas que van a dar. El Señor va a utilizar a personas para la obra del Señor. Amén. Ok, dice, así que en el segundo mes del segundo año después de su llegada al templo de Jerusalén, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadá, comenzaron a trabajar junto con sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron a Jerusalén después de su cautiverio. Versículo 9. Los elegidos fueron Jesuá con sus hermanos y sus hijos. Mira dónde están los elegidos: Carmiel y sus hijos, los descendientes de Judá, los hijos de Nadab y sus hermanos los levitas. Versículo 10. Cuando los constructores terminaron de sentar la base, ya habían base, ya habían terminado la base, ya tenemos el terreno con sus cabillitas, solamente poner los tubos estructurales. Bueno, hoy en día ya la madera, ya estaba todo listo, terminaron de sentar las bases para el templo del Señor
Los sacerdotes se colocaron con sus vestidos sagrados y tomaron su trompeta. Los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos. Todos ocuparon sus lugares. ¿Me quedé? Todos los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos. Todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor, tal como David, rey de Israel, lo había ordenado en el pasado. Versículo 11. Unos cantaban canciones de alabanza y los demás respondían: alabado sea el Señor porque Él es bueno. Eso es lo que debemos decir nosotros. Alabado sea el Señor porque el Señor es bueno, iglesia. El Señor es bueno, estamos vivos. El Señor es bueno. Nos puede utilizar en su propósito. Conectémonos con el propósito del Señor. Amén. Dice: alabado sea el Señor porque Él es bueno, porque su fiel amor dura para siempre. Luego todo el pueblo alabó al Señor a gran voz, porque se había sentado la base del templo del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos alegremos cuando hagamos una obra de Él. Eso es lo que el Señor quiere cuando venga una obra como el evangelismo, como la prédica que vamos a tener esta semana. Cuando se decía un siervo, bueno, esa fotico no se la sacamos, se veía ahí medio. Pero cuando mostraron al siervo que viene afuera, gloria a Dios, porque Dios va a enviar un siervo para instruir su iglesia en el canto. Deberíamos estar todos para aprender del Señor. Gloria a Dios, porque va a haber la campaña evangelística donde no tiene que estar solamente el grupo de evangelismo, sino toda la iglesia, porque es un mandamiento directo para todos, no para alguien particular. Es todo lo que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, así como todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos por los otros. Amén. Dice el versículo 12: pero muchos de los sacerdotes levitas y jefes de la familia más viejos lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Ellos en el primer templo sabían qué hermoso era, y no solamente por la hermosura de toda la construcción del templo, sino por lo que Dios había hecho en esa presencia. Y ahorita cuando veían esto se alegraban porque decían: wow, vamos a tener nuevamente el gozo y la presencia de Dios. Considerado a través de ¿qué? De un templo físico. Dice: ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban ¿de qué? De alegría. Así debemos estar, alegres, alegres. Ay, es que yo a la hermana me voy a alegrar. Voy a ver cómo hago para poder colaborar a mi hermana porque va a ser operada. Alegres en el Señor, gozados en el Señor. No, hablamos de eso, así como la ayuda de la hermana en otro caso, para ayudar a la iglesia o en beneficio de lo que nosotros podemos gozar pluralmente para el Señor, y nuestra cara es y una vez. Hermano, necesitamos, yo le decía al grupo de evangelismo, es injusto que el grupo de evangelismo tenga que llegar, recoger entre ellos, pedir ayuda para poder tener y traer una arepa, cuando la iglesia, páselo por el grupo. Le dije al hermano Robert, páselo por el grupo. Diga, mire, se van a recoger unas arepas para que vengan los visitantes y disfruten de esa arepa, para que los hermanos colaboren y aprendan también. ¿Quién no puede hacer 20 arepas en su casa? Cualquiera lo podemos hacer. No tiene, Dios le va a proveer. Pero muchas veces no tenemos para esas 20 arepas para visitantes, pero sí nos podemos encontrar en el centro comercial. Ahí sí nos podemos encontrar. Y ahí sí podemos no sacar solamente la tarjetita, sino pagar muchas cosas. Y yo te brindo. Y para el Señor. Por eso hay que priorizar de una manera, yo llamo planificación espiritual. Para lo que es de Dios, es de Dios. Dios no te está obligando, Dios no nos obliga, iglesia. Al contrario, Dios nos deja a la disposición a cada uno de corazón, porque nosotros vamos a dar según lo que nuestro deseo Dios primeramente nos ha prosperado y lo que nuestro corazón ha decidido dar. Nada aquí es obligado. No se lleve eso como una carga, pero entienda que usted también es parte del pueblo de Dios. Eso no le competen a 2, a 3, a 4, a 5, le compete a toda la iglesia. Esa es la verdad. Ellos lloraban de nostalgia, los otros demás gritaban de alegría. El ruido que hacía se podía oír desde lejos y los gritos de alegría se confundían en llanto, con llanto. Ya estaban demasiado alegres. Versículo capítulo 4, aquí viene el asunto. En el capítulo 4, había muchos en la región que eran enemigos de Judá y de Benjamín. Siempre están estos, los enemigos de lo bueno. Llegan. Cuando se enteraron que de lo que habían vuelto del exilio, estaban reconstruyendo el templo para el Señor, Dios de Israel, fueron a hablar con Zorobabel y los jefes de familia le dijeron: miren lo que hace esto. Y esto están reconstruyendo aquí. Vamos a hablar con los jefes de familia. Miren lo que hace aquí, dice: déjenos ayudarles a construir el templo, porque al igual que ustedes, también nosotros oramos al mismo Dios. Nosotros
le hemos ofrecido sacrificio desde el tiempo en que Exarjadón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel, versículo 3, Jesús y los otros jefes de esa familia de Israel respondieron: no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes no pueden ayudarnos porque de acuerdo a lo que ordenó Ciro, y es verdad. O sea, yo decía, bueno, pero ¿por qué tan egoístas si querían ayudar? O sea, ¿por qué el egoísmo si ellos querían ayudar? Claro, lo que se estaban basando era en la orden, obviamente, en ese antiguo pacto eran respetadas mucho, por eso que más adelante vamos a ver cómo tuvieron que buscar en archivos, porque lo que decía un rey, y más en esta parte de Persa, era que si él dictaba o hacía un comunicado, ese comunicado se tenía que respetar. Si eran 5 troncos de madera, eran 5 troncos de madera, ya no podía haber 6. Mira, por añadirle esto, no, es 5 troncos porque eso es lo que el rey nos ordenó. Y había mucho respeto en eso. Dice, no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, ustedes no pueden ayudarnos porque de acuerdo a lo que ordenó Ciro, el rey de Persia, solo nosotros podemos construir el templo del Señor, el Dios de Israel, versículo 4. Entonces esa gente se enojó y comenzó a intimidar. ¿Qué hizo ellos? Se enojaron. Comenzaron a intimidar y a desanimar a los judíos para que no continuaran con la construcción del templo. Al final de todo, ellos lograron esto en el pueblo de Dios. Lograron desanimar. Lo lograron desanimar, por eso estamos hablando en Ageo, que Dios, a través del profeta Ageo, quería animar otra vez al pueblo a que lo reconstruyera. Pero ese desánimo, muchas veces, cuando llegamos y queremos hacer algo para el Señor, y viene el enemigo y nos presenta cualquier obstáculo, puede ser en la finanza, puede ser en el matrimonio, con nuestros hijos, a veces lo tomamos a largo plazo. Que bueno, tengo este problema, no puedo seguir, y nos volvemos, como una vez lo dije en una prédica, paralíticos espirituales. Que no creemos, o sea, llevamos un golpe en nuestra columna vertebral y eso nos sentencia a quedarnos paralíticos siempre. Hermano, ¿y por qué no ayuda? Ay, hermano, es que estoy con esto y es difícil que yo salga de esto. Y usted ve hermanos todavía, hasta el día de hoy, que duran años sin hacer esto para el Señor. Hermano, está mal, para mí está mal. No sé cómo lo quieran ver ustedes o cualquier erudito, como lo puedan manifestar, pero todos tenemos que estar trabajando en la obra del Señor. Todos tenemos que procurar por lo menos en reconstruir y renovar nuestro mismo templo, el cual somos templo del Espíritu Santo, en cambiar y transformar nuestra vida. Lo primero que Dios manda en el capítulo 2 de Ageo es que tu vida sea transformada. Tienes que transformar tu vida. Por eso le dice, epa, está bien, van a reconstruir el templo, pero ven acá, ¿cómo era su vida antes de reconstruir el templo? Porque hay que arreglar eso también. Dice, entonces esa gente se enojó y comenzó a intimidar y desanimar a los judíos para que no continuaran con la construcción del templo. Versículo 5. Sobornaron a empleados del gobierno para que trabajaran en contra de los judíos e hicieran lo posible para detener los planes de la construcción del templo. Ellos pensaban que estaban peleando en contra de ellos y a la final estaban peleando en contra de ¿quién? De Dios. Por eso dice, esta oposición siguió durante todo el tiempo que Ciro fue el rey de Persia hasta que Darío se convirtió en el nuevo rey. En el año, miren lo que dice, que Jesús subió al trono de Persia, los enemigos de los judíos le escribieron una carta al rey acusando a todos los judíos de Jerusalén. Mira la malicia de ellos. Ah, bueno, no pudieron, no nos dejaron, vamos a atacar aquí con el rey. Voy directamente al rey. Y miren, le mandan una carta. Dice, versículo 7, más tarde cuando Artajerjes se convirtió en el nuevo rey de Persia, Bislán, Mitridate, Tabel y otros de ellos escribieron otra carta quejándose de los judíos. La carta estaba escrita en arameo y traducida en Rehum, el oficial a cargo, y Simaí y Sinsai, el secretario, escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de la gente de Jerusalén. Así decía la carta. Vamos a ver cómo decía la carta. Miren cómo decía. Y todo lo... ¿Dónde está? Esta carta es de parte de Rehum, el oficial a cargo de Sinsai, el secretario, los jueces, los altos funcionarios de Trípolis, Persia, de Erech, de Babilonia, del pueblo elamita de Susán. Versículo 10. Y de todas las demás gentes que el grandioso y poderoso Asurbanipal trasladó a la ciudad de Samaria y a otros lugares de la región que están en el occidente del río Éufrates. Tremendo escrito, ¿verdad? Tremenda presentación. La portada. Dice el 11, esta es la copia de la carta enviada al rey Artajerjes de sus servidores que vienen al occidente del río Éufrates para el río de Artajerjes. Su majestad, mire cómo dice, deseamos informarle que los judíos que usted envió
han llegado a Jerusalén y están tratando ahora de reconstruir esa ciudad mala y rebelde. Es una ciudad mala y rebelde. Ahora esos judíos tratan de reparar la muralla y ya han sentado las bases. El rey debe saber que si reconstruyen Jerusalén y levantan su muralla, esa gente no pagará tributo, ni tributo, contribución, ni impuesto, y al final esta ciudad perjudicará los intereses del rey. Que atacaron los intereses del rey. Mi rey, esta gente lo va a dejar arruinado. Mi rey, esta gente es peligrosa, esta gente es mala. Tenemos una responsabilidad con el rey y no queremos que sucedan estas cosas. Por eso le enviamos esta carta para informar al rey lo que sucede. Sugerimos a su majestad que se investiguen los archivos de los reyes que gobernaron antes que usted, para que compruebe que Jerusalén es una ciudad rebelde. Le ha causado muchos problemas a otros reyes y naciones. Esta ciudad se ha dado muchas rebeliones desde hace mucho tiempo, por eso fue destruida. Lo que le dicen ellos al rey son todas las cosas malas de Judá. ¿Por qué no le dijeron: mi majestad, el rey Ciro de Persa había dado un orden para construir este templo? ¿Por qué no le dijeron eso? Lo atacaron directamente ¿con qué? Con todos los defectos. Claro, había un problema, había situaciones donde había manifestado esta nación su rebeldía, pero después ¿qué hicieron? Después Dios mismo, a través de la transformación, empezaron a trabajar ¿para qué? Para el Señor. Dice: nosotros le hacemos saber que si reconstruyen esa ciudad y su muralla, usted perderá el control del área al occidente del río Éufrates. 17. Entonces el rey Artajerjes envió una respuesta. Miren lo que decía: a Rehum, el oficial a cargo, Sinsai, el secretario, a toda la gente que vive con ellos en Samaria y en otros lugares al occidente del río Éufrates, saludos. La carta que nos enviaron ha sido leída y traducida en mi presencia, versículo 19. Y la orden de buscar los archivos de los reyes anteriores a mí, y hemos encontrado que Jerusalén tiene una larga historia de rebelión contra los reyes. Lo mandó a buscar los archivos incorrectos. Sí estaban esos archivos, pero no mandó a buscar los archivos de parte de Dios. Dice: Jerusalén ha sido un lugar en el que las rebeliones y las revueltas se han dado con frecuencia, pero hubo también en Jerusalén reyes poderosos que controlan a Jerusalén y a toda provincia del occidente del río Éufrates. A ellos se les paga tributo, impuesto y renta. Así que un rey, cuando recibe y se deja utilizar por Dios, hace lo correcto y apoya la obra de Dios. Este rey, dejado manipulado por esta persona, miren lo que hace. Y estamos hablando en base al desánimo. O sea, miren dónde viene el desánimo. Por eso es que no es tan fácil. Cuando leemos Ageo, decimos, y bueno, a mí me pasó, cuando terminamos de leer Ageo capítulo 1 y capítulo 2, decíamos: nada, bueno, pero esta gente de verdad que puro preocupada en su casa. Pero nunca nos preguntamos: ¿por qué estaban preocupados en su casa y por qué estaban desanimados? Nunca se ha preguntado eso, ¿verdad? Yo nunca me lo había preguntado hasta que empecé a estudiarlo de verdad, porque decimos, juzgamos al pueblo cuando estamos hablando del profeta Ageo, porque decimos: nada, este pueblo rebelde se desanimó. ¿Pero por qué se desanimó? ¿Cuál es la causa? Y aquí viene: así que autorizo que se escriba un decreto para que los judíos tengan la reconstrucción de Jerusalén hasta nueva orden. Sean muy cuidadosos con ese asunto. Miren lo que le dice: sean muy cuidadosos con ese asunto para que el problema no pase a mayores. No quiero que los intereses reales salgan perjudicados. Una copia de la carta que envió el rey Artajerjes fue leída ante Rehum, Sinsai, el secretario y la gente que lo acompañaba. Inmediatamente, claro, con la cartica que hicieron: ahora sí, vámonos para allá. Dice: inmediatamente ellos se la comunicaron a los judíos de Jerusalén y por la fuerza lo obligaron a detener ¿qué? La construcción. Ahí viene el primer desánimo. Ahora sí entiendo lo de Ageo. Claro, ellos estaban trabajando, no es que no estaban trabajando. Era que Dios los bendecía y ellos no querían hacer nada, pero sí estaban trabajando. Lo que pasa es que había un desánimo. Había un desánimo y había un obstáculo. Lo que tenían que tener ellos es convicción. Pero claro, Dios en la misericordia les muestra la convicción cuando le envía otra vez a Ageo, al profeta Ageo. ¿Para qué? Para que despertaran y se animaran. Aquí llegan, miren, detienen la construcción. El trabajo en el templo de Dios en Jerusalén se suspendió y no se reinició sino hasta el segundo año del reinado de Darío en Persia. O sea, el trabajo en el templo de Dios, ahí, ¿qué hizo? Se suspendió. Allá, se suspendió.
pero hoy en día no se suspende. El trabajo de Dios siempre, como decía un siervo, el enemigo no descansa. Estos enemigos, haciendo referencia hoy en día tangible, como el opositor, como dice Zacarías capítulo 3, Satanás, así lo vemos muchas veces, o inclusive podemos ser nosotros mismos, como yo creo que fue la primera prédica que vimos cuando nos vamos para acá, que nos miramos en un espejo, y nuestro primer enemigo era ¿quién? Nosotros mismos, ¿verdad? Nos quiere hacer ver que el desánimo es a largo plazo, y no es así, porque el enemigo no descansa. Queramos o no, debemos recuperar el ánimo. ¿Por qué debemos recuperar el ánimo? Porque Dios está de nuestro lado. Si yo era una persona que no le daba a Dios el tiempo que le correspondía, si yo era una persona que no le daba a Dios las bendiciones que le correspondían, si yo era una persona que no le daba a Dios el amor por el prójimo, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Tengo que reconstruir mi templo. Tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que transformar mi vida. ¿Por qué? Porque a la final de todo, cuando se termina el templo, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Dice, el trabajo en el templo de Dios en Jerusalén se suspendió y no se reinició sino hasta el segundo año reinado de Darío en Persia. Ahora sí entiendo cómo comienza Ageo. ¿Se acuerdan cómo comienza Ageo? En el segundo reinado ¿de quién? De Darío. ¿Estamos hablando de qué? De Darío. Ahora sí. Versículo 5, capítulo 5. Ahora sí entra, en esa época los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos de Jerusalén y Judá en el nombre de Dios de Israel que estaba con ellos. ¿Están desanimados? Cuando estemos desanimados, lo primero que vamos a pensar es que Dios está con nosotros. Amén. Que vamos a recobrar las fuerzas en ¿qué? En Dios. Porque Dios está con nosotros. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadá, comenzaron de nuevo a reconstruir ¿qué? El templo de Jerusalén. Y todos los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolo. O sea, ellos entendieron eso y que dijeron, no, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a construir el templo. De verdad, ya es tiempo, ya es hora, vamos a estar con el propósito que comenzamos en la construcción del templo. Dice, versículo 3, en esa época Tatenai era quien gobernaba el área occidental del río Éufrates. Tatenai, Setar, Osnai y los hombres que lo acompañaban fueron a ver a Zorobabel y a Jesuá y a los otros que estaban en la construcción y le preguntaron, mira que viene, ahora otro. Ellos decidieron, no, Dios está con nosotros, vamos a comenzar. Llegan otros, miren lo que le dicen, ya habían sido desanimados, se animaron para construir otra vez y miren lo que pasa. Llegan y le preguntan, ¿quién les dio autorización para construir ese templo? ¿Quién les dio el permiso para terminar el edificio? ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están construyendo este edificio? Porque ya vamos ahora mismo ante el rey. Pero Dios estaba protegiendo ¿a quién? A los líderes judíos. Dios los estaba protegiendo. Que todo era obra del Señor. Desde el principio, al mediano, como a largo y al final era obra del Señor. Dios estaba con ellos, digo. Así que Tatenai y sus acompañantes no pudieron detener el trabajo de los judíos. Los trabajadores siguieron con su labor mientras que se enviaba un reporte ¿a quién? O sea, estaba Darío y ¿qué dijeron ellos? Vamos a enviarle un mensajito también, así como lo hicimos con Antajerjes. Vamos a mandarle un mensaje a Darío también que este pueblo es malo. Y miren lo que hace aquí. Todos continuaron trabajando hasta que el rey envió su respuesta. Tatenai, el gobernador del área occidental del río Éufrates, Setar, Osnai y la gente importante que lo acompañaba enviaron una carta al rey Darío. Mire cómo dice la 7. Esta es una copia de esa carta. Al rey Darío, cordial saludo. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron en el archivo la antigua carta que le habían enviado a Antajerjes, agarran esa antigua carta y se la envían ¿a quién? A Darío. Pero Darío se iba a quedar con esto porque Darío no está bien, pero yo voy a buscar todos los archivos. Yo voy a buscar también el que gobernó antes. Y ese era Ciro. Entonces miren cómo pasa aquí. Esta es una copia de esa carta al rey Darío, cordial saludo. Su majestad debe saber que fuimos a la provincia de Judá y al templo del gran Dios. La gente de Judá está reconstruyendo ese templo con piedras labradas.
están colocando vigas de madera en las paredes, están trabajando ardua y cuidadosamente. La construcción está avanzando rápidamente y pronto concluirá. Y eso es lo que le preocupa al enemigo. Cuando la obra del Señor está avanzando, eso le preocupa al enemigo. Pero nos alegra a nosotros, amén. Nos alegra a nosotros. Y mientras el enemigo ataca, nosotros seguimos avanzando también. Seguimos transformando nuestra vida, seguimos poniendo nuestros dones al Señor, seguimos ayudando al prójimo. Amén. Entonces le preguntaron a su líder quién los había autorizado a construir ese templo y a terminar ese edificio. Versículo 10. También le preguntaron sus nombres para enviarlos por escrito, que ustedes sepan quiénes son. Esta es la respuesta que nos dieron. Mi rey, somos los servidores del Dios del cielo. Amén. ¿Quiénes son los servidores del Dios del cielo? Amén. Todos servimos al Dios del cielo. Nuestra dependencia hacia Dios. Nuestra gloria y reconocimiento, ¿para qué? Para Dios, no para nadie en específico. Como decía el siervo hablaba en la cena, de un precio grande que Jesús pagó por nosotros. A Él sea la gloria y la honra. Dice, esta es la respuesta que nos dieron. Somos los servidores del cielo